Además, habíamos adelantado los objetivos del presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo había anunciado como parte de la campaña. A ver, diálogo por la paz, por un lado, reforma del sistema de salud por el otro. Testimonios y ya analizamos el tema. Este segundo ciclo de conversaciones acordará la agenda definitiva de negociaciones, diseñará la más amplia participación de la sociedad en el proceso de paz y se ocupará de los preparativos para acordar un cese del fuego bilateral, temporal y nacional. Además, continuará con el criterio de hacer acuerdos que se implementen de inmediato, como los que están en curso, para dar alivio humanitario a las regiones que más sufren sus comunidades a causa del conflicto interno. Lo que un gobierno acuerda para alcanzar la paz es un acuerdo de Estado. En este sentido, este gobierno hace realidad el principio de que los pactos son para cumplirlos. Y aquí estamos. Lo que tenemos entonces son 3 reformas, no las únicas y últimas. 3 reformas que buscan garantizar los derechos universales de la gente, laborales, en salud y pensionales. 3 reformas que buscan más justicia, que la gente pueda acceder en igualdad de condiciones al ejercicio pleno de sus derechos fundamentales como ordena la Constitución. Lo que queremos es democracia y paz. Y por eso yo invito, como lo hice en la posesión y en la campaña, a esta oligarquía colombiana, a este mundo del poder económico, a un acto de generosidad, a un momento en donde es posible pensar en menores privilegios de hoy para obtener muchísimas ganancias en el mañana. Son varias reformas, recién lo decía Petro en este discurso, no solamente tiene que ver con la salud. A ver, Juan. A ver, Pablo, salud, pensiones sí, y reforma laboral, estas 3 que está presentando este año Gustavo Petro, se suman a la que ya se aprobó el año pasado. Hablamos de la reforma tributaria, un presidente que, si uno lo considera en contexto, se está moviendo rápido, ¿no? Quizás el mejor caso para comparar es el de Gabriel Boric en Chile. ¿Por qué? Porque son 2 países, Chile y Colombia, que no han tenido una experiencia progresista como la que están teniendo ahora. Son 2 países donde también hay trabas políticas, un Congreso que no es del todo a favor, pero están eligiendo o han elegido quizás 2 maneras distintas de moverse, ¿no? El caso de Chile, quizás una manera más pactista, digamos, buscando apoyo más claro en coaliciones políticas anteriores, digo, más del campo de la centro-izquierda. El caso de Petro, que es cierto que ha llegado con otro nivel de popularidad, bueno, ha utilizado también ese apoyo de grupos tradicionales, pero también se ha movido rápido, e inclusive esta reforma que está presentando también ha tenido puntos de distancia con esas coaliciones y sin embargo las ha propuesto igual. Concretamente, con el caso de la reforma de salud hay, digamos, 3 puntos clave. El primero tiene que ver con eliminar las llamadas EPS, que son las entidades promotoras de salud, básicamente intermediarias entre el Estado y los hospitales, ¿no? Digamos, estamos hablando del sistema público, lo que busca Petro es eliminarlas y que sea directamente la caja del Estado quien financie y que pague directamente a los hospitales y las prestadoras de salud. Es un cambio ambicioso, ¿no? Pero tiene que ver con esta reforma que estaba prometiendo, que es la idea de que la salud en Colombia, así lo enmarca, sea un derecho universal, digamos, diciendo que hoy no sucede esto de que la salud es efectivamente un derecho universal. Lo segundo tiene que ver con aumentar la cobertura primaria, sobre todo en zonas rurales, es decir, que haya más atención primaria en zonas lejos de grandes centros urbanos. Y lo tercero tiene que ver con, bueno, mejores salarios para el plantel médico, ¿no? Que él decía, no pueden ser que enfermeros y médicos estén precarizados por el Estado. De esto hablamos cuando hablamos de la reforma de salud de Petro, que ahora enfrenta su batalla en el Congreso. Un punto interesante, ¿no? Que también ahí hay una distancia con lo que estamos viendo en Chile y quizás en otros lugares de América Latina, es que Petro, además de presentarla al Congreso, buscó
generar una especie de movilización a favor. Lo vimos el martes en Bogotá, cerca de la casa de Nariño, sobre todo con sindicatos. No hubo una gran convocatoria, una convocatoria masiva, pero sí hubo sindicatos y gente que se movilizó a favor para de alguna manera defender las reformas. Esto también tuvo que ver con la propuesta, digamos, o con el discurso de cómo ha vendido Petro su reforma de salud, pero sus reformas, ¿no? Digo, que las mencionábamos al principio. Lo segundo que escuchábamos en ese informe tiene que ver con la conversación entre el ELN, la segunda guerrilla más importante en Colombia después de la FARC, ¿no? Ya desmovilizada, y el Estado, ¿no? Que era una promesa de campaña. Estamos hablando del segundo ciclo de conversaciones. El primero se hizo en Venezuela, el segundo tiene lugar ahora en México, y hay ahí un punto clave de cómo ha cambiado el gobierno su enfoque. Lo primero que ha dicho, digamos, sobre todo pensando en este primer diálogo en Venezuela, es este anuncio del cese total del fuego, ¿no? Lo había anunciado de manera muy grandilocuente, como estamos acostumbrados ya con Petro en Colombia, del cese al fuego. El ELN bajó un poco el tono, así que ahora lo que estamos viendo es que el gobierno está intentando que no haya un cese al fuego total, es decir, no estamos viendo el mismo tipo de pacto como el que hubo con la FARC, sino más bien de que cese lo que es las hostilidades a la población civil, ¿no? En eso se está enfocando el gobierno ahora para buscar quizás con un piso un poco más abajo, ¿no? Pero buscar... Bueno, de menor a mayor, Juan. De menor a mayor, efectivamente, pero buscar justamente un acuerdo en ese sentido para cumplir esta promesa más amplia de paz, ¿no? Que fue, bueno, quizás el principal núcleo de su campaña. Bueno, una negociación seguramente en el Congreso que será para seguirla día a día, ¿no? En la reforma de salud, por ejemplo. Me imagino el lobby de las empresas de medicina prepaga que ya deben estar trabajando. Digo, no, a ver, tenemos un negocio acá importante. Es una reforma, claro. Nos quedamos sin este negocio. Que ha tenido respuesta, sobre todo de las CPS, digamos, que estamos hablando todavía del sistema público, ¿no? Que son las intermediarias que han respondido. Inclusive de su propio gobierno. Por ejemplo, él tiene en su gabinete a Alejandro Gaviria, que fue ministro de Salud de Santos, un tipo muy reconocido, fue rector de la Universidad de los Andes. Él es el actual ministro de Educación y él salió a decir que él estaba en contra. O no en contra, pero que sí tenía ciertos críticas, reparos, digamos, con el proyecto, con lo cual ya ves que en su propio gabinete hay actores importantes, muy reconocidos por el establishment de Bogotá, que han salido a desmarcarse. Ha también habido críticas de, por ejemplo, partidos tradicionales, del Partido Liberal, que hoy, digamos, también está. Y la experiencia que tenemos en la reforma tributaria que pasó, es que pasó en el Congreso, pero también con cambios importantes. Vamos a ver qué pasa ahora en el Congreso con esta reforma de salud. Augusto. Sí, las 4 reformas, tributaria, salud, laboral y previsional de pensiones, se suma a la paz total, ¿no? Que es la política para negociar con la guerrilla, pero también con los grupos narcos, los cárteles de droga. Claro. O sea, es un plan muy ambicioso en un contexto en donde Petro no tiene una hegemonía absoluta de la coalición que lidera. Hay que recordar que Petro ganó solo por 3 puntos en la segunda vuelta del balotaje. Y que no tiene mayoría en el Parlamento. Y esto que mencionaba Juan, esto último, que es clave, es el Partido Liberal y el Partido Conservador son los que le dan la mayoría en la Cámara de Representantes, se llama así en Colombia como en Estados Unidos, y en la Cámara de Senadores. Entonces me parece que la apelación a la calle marca una nueva etapa del gobierno de Petro, el proceso, si se quiere, intentará darle nacimiento a una suerte de petrismo, pero ese nivel de confrontación, o sea, algo va a romper de lo que ya está armado. Se entiende, entonces, me parece que ahí puede haber, en un contexto de caída de imagen, puede haber un punto en donde el destino del gobierno va para un lado, ¿no? O para el otro. Las dos no pueden convivir, me parece. Bien, la situación en Colombia, interesantísima, lo vamos a seguir analizando con este equipo de Televisión Pública Noticias Internacional, pero nos tenemos que despedir. Augusto, Ever, Juan, gracias. Un placer como siempre con este equipazo periodístico. Nos reencontramos el próximo sábado. En 7 días le volvemos a contar lo que pasa en el mundo. Que la pase muy bien.